Listo, perfecto. Entonces vamos a empezar. Creo que pues ya nos conocimos hace una semana, ya les comenté quién era. Creo que esta es la última charla que tienen de estos temas. Entonces, ese es el tema que nos compete hoy, la insuficiencia respiratoria aguda, un tema supremamente extenso, pero así como es extenso es de vital importancia ya que constituye uno de los principales motivos de consulta a los servicios de emergencias y ya se cuenta más o menos del 40% de los ingresos que tenemos en la unidad de cuidado intensivo. Se asocia, tiene múltiples etiologías y dependiendo de la etiología, tiene una asociación directa con mortalidad, siendo cuando la causa es estrictamente pulmonar, cercana al 40% y en algunos casos hasta el 60 o 80% si se acompaña de disfunción de otros órganos. Para hacer, digamos, el abordaje inicial de lo que vamos a hablar, tenemos que hacer un rápido recuento de lo que es el sistema respiratorio del ser humano, ¿no? Coloqué esta gráfica para ilustrar pues los componentes o quiénes son aquellos que conforman este complejo y vital sistema para nosotros los seres humanos. Para empezar, vamos a llevar un orden de arriba a abajo. Hay un componente neurológico, ¿cierto? En el cual en el hipotálamo hay unos sensores que miden la cantidad de oxígeno y la cantidad de dióxido de carbono y derivado del dióxido de carbono, la acidez de la sangre, que van a mandar señales para el mantenimiento de la frecuencia y de la amplitud de los movimientos y del número de veces que respiramos. Asimismo, van a mantener de una forma automatizada la respiración de manera involuntaria, como por ejemplo cuando estamos dormidos. Y aparte de eso, no permitiría que así nosotros quisiéramos, nos pudiéramos ahogar o dejar de respirar, porque en el momento en que aguantemos la respiración hasta cierto punto y perdamos la conciencia de lo que estamos haciendo, este sistema neurológico autónomo toma el mando y va a hacer que nosotros respiremos de forma automática. Existe un sistema muscular supremamente importante y de hecho cuando uno estudia fisiología pulmonar y ventilación mecánica se entiende la bomba respiratoria como un complejo conformado por múltiples estructuras musculares, óseas y cartilaginosas que se encargan de hacer un anclaje casi perfecto en el cual la contracción de un músculo lleva al acoplamiento de otros y viceversa para con esto poder generar una presión negativa. Entonces, en el momento en que nosotros respiramos, la interacción principalmente del diafragma, que es el responsable entre el 20 y el 50% de la respiración, los músculos intercostales, los músculos abdominales, los músculos del cuello, algunos músculos de la espalda, van a generar que esta bomba cree una presión que va a ser negativa con respecto a la atmósfera, lo que va a terminar en una introducción de aire hacia los pulmones. Entonces, súper importante porque esta bomba, este motor, este es el motor de la respiración, ¿cierto? Nuestro componente muscular. Para que el aire que está en el exterior pueda ingresar hacia los pulmones, tienen que haber unas vías, ¿cierto? O unos caminos por el cual este compuesto de gases va a pasar. Entonces, vamos a encontrar las vías aéreas, entendiendo ellas que van desde la nariz, pasando por la oroinasofaringe, garganta, tráquea, la carina, que es donde empieza la bifurcación de los bronquios principales hasta los bronquios terminales, que son un poco antes de ellos, son lugares que la única función que tienen, o sea, las funciones que tienen es la de conducir el aire y además de esto servir como una barrera de protección para el ingreso de partículas extrañas, además de en la parte superior proveer a ese aire que nosotros respiramos de una humedad característica y una temperatura característica que lo permita hacer el intercambio a nivel pulmonar. Pero no están involucrados en el proceso de oxigenación o, para ser más técnicos, de la hematosis, que es como se le llama el intercambio gaseoso. Finalmente, hay un complejo alveolo-capilar, ¿cierto? Que es la unión entre, al final de la vía aérea, tenemos este componente que está conformado por el alveolo, ¿cierto? Que es la unidad funcional y estructural del pulmón, y todos ellos van acompañados de un capilar, de un vasito capilar que lo alimenta, lo provee de oxígeno y al mismo tiempo el capilar recibe el oxígeno que el alveolo le entrega para posteriormente ser distribuido a los tejidos y le entrega al alveolo el exceso de dióxido de carbono producto del metabolismo de las células del cuerpo, ¿cierto? Para que sea eliminado en la exhalación posterior. Entonces, ese es un breve repaso de lo que es la estructura de nuestro sistema respiratorio. Ahora, cada uno de estos componentes se puede alterar
y nos puede llevar a una insuficiencia respiratoria aguda. Vamos a hacer un poquito de la introducción a esto. Bueno, pero entonces, ¿qué entendemos nosotros por la insuficiencia respiratoria aguda? Hablamos de un sistema que es el sistema respiratorio, y cuando este sistema no funciona, pues entra en una insuficiencia, ya que no cumple con las demandas suficientes de oxígeno, que es para lo cual está hecho: atrapar el oxígeno del aire y proveérselo al resto del organismo. Entonces acá hay otro pequeño esquema en donde vemos cómo esta mezcla de gases que contienen oxígeno entran a los pulmones por medio del complejo entre el alvéolo y el capilar. Ingresa a la sangre estas moléculas de oxígeno, ellas van a entrar a la sangre y van a ser transportadas de dos formas. La principal forma y más efectiva es el oxígeno que va dentro de los glóbulos rojos unido a la hemoglobina, y una pequeña parte es el oxígeno disuelto en el plasma o disuelto libre, que es una fracción mucho más pequeña que la anterior. De hecho, cuando uno mide, porque se puede calcular el contenido arterial de oxígeno, lo que aporta el oxígeno disuelto o libre en el plasma es poco, pero sin embargo es el que podemos medir, porque para efectos técnicos sería muy difícil medir la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina. Nosotros en la práctica clínica lo calculamos, ¿sí? Según la cantidad de hemoglobina que tenga una persona y sabiendo cuánta cantidad de oxígeno puede trasladar. Pero el más fácil de medir con la gasometría arterial es el que está disuelto en el plasma. ¿Listo? Y luego de esto se entrega al sistema cardiovascular para que él lo lleve al resto del organismo. Entonces, cuando en alguna parte de este proceso complejo y maravilloso se encuentra alguna alteración, le definimos insuficiencia. Este sistema no me está cumpliendo con nuestro propósito. Ahora, la literatura actual define de que insuficiencia respiratoria aguda se da cuando nosotros tenemos una presión de oxígeno en la gasometría arterial, o sea, en una muestra de sangre arterial que yo introduzco en una máquina que mide los gases que lleva esa sangre. Encontramos una presión de oxígeno menor a 60, encontramos una presión de CO2 mayor a 45, porque así como no está tomando el oxígeno, tampoco me está eliminando el CO2, ¿cierto? Esta presión baja de oxígeno se va a traducir en que la cantidad de oxígeno que entró a la hemoglobina, pues también va a ser bajo. Entonces se correlaciona con una saturación de oxígeno baja. Esta es la oximetría de pulso que ustedes ven que le colocan a los pacientes, un aparatito en el dedo que tiene una luz infrarroja y él emite un haz de luz. Aquellos eritrocitos que tienen hemoglobina que está cargada de oxígeno no dejan pasar ese haz de luz. Aquella hemoglobina que no tiene oxígeno deja pasar la luz y él hace el cálculo al otro lado del dedo de cuántos haces de luz llegaron. Dependiendo de cuánto le llegue, él dice, nos da un informe acerca de la saturación de esa hemoglobina, si es alta o baja. Entonces, cuando es menor a 90%, también entra dentro del diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda. Y ya entrando un poquito más en cuanto a lo que es el análisis de los gases arteriales, encontramos un elemento que creo que es uno de los más valiosos en la práctica clínica. Ustedes de pronto lo habrán escuchado, que es la PAFI. La PAFI no es más que un cálculo que se hace en cuanto a que si yo estoy respirando una mezcla de gas, que es el ambiente que estamos respirando todos en este momento, el aire que nosotros respiramos tiene tan solo un 21% de oxígeno, ¿cierto? Y lo normal es que yo tenga una PO2 de por lo menos 60. Cuando yo divido este 60 sobre este 21, me da un valor cercano al 3. Y como esto es un porcentaje, se lleva a 300, y de esa manera yo hago una medición de mi funcionamiento pulmonar según la fracción de oxígeno que yo esté respirando. La utilidad de este elemento, esta herramienta de la PAFI, es que si yo estoy respirando ambiente, pues lo puedo calcular. Si tengo un paciente con oxígeno, sé si ya él está respirando no a 21, sino a 24, a 28, a 32%, puedo hacer el mismo cálculo. O si tengo un paciente en ventilación mecánica que puede estar respirando oxígeno al 100%, también lo puedo hacer. Esto me sirve para clasificar a los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria y, aparte de eso, determinar el grado de daño pulmonar. Para esto lo utilizamos nosotros en cuidado intensivo, para determinar qué tan dañados están los pulmones. Ahora, estos son medidas estrictas de laboratorio. Vuelvo y repito, yo, como en la clase pasada, obviamente todo esto hay que saberlo, ¿no? Porque esto es la base del conocimiento, pero después la experiencia, el juicio clínico que ustedes van adquiriendo y estas habilidades que solamente se aprenden en la cama del paciente, les van a dar la capacidad de diagnosticar una insuficiencia respiratoria aguda antes de encontrar estos valores.
Si yo espero generalmente a que lleguemos a estos valores, ya estamos mal, ¿no? Ya estamos con una falla de un órgano. Entonces, lo ideal es aprender a no solamente a diagnosticar, sino a predecir, a ser como un investigador, a ser muy metódico, muy suspicaz, con un alto nivel de sospecha, que se le va a dar el conocimiento, y con base a eso predecir cuál es el paciente que va a evolucionar de una forma grave. Bueno, dentro de la clasificación, no voy a entrar mucho en detalle porque ustedes vieron que pues, en los videos hablaron bastante sobre esto. De hecho, yo traté de hacer nuestra charla en un enfoque mucho más práctico y en lo que yo considero que es lo más complejo de entender en este tema, y sobre todo que no se repitiera en los otros videos. Dentro de las clasificaciones, los pongo aquí separadas, pero ustedes ven que hay unas flechas que las unen. Hay una clasificación en cuanto a los tipos. A ustedes les hablaron de que hay falla hipoxémica o hipercápnica, y esto habla de tipo 1 y tipo 2. Hablaban de falla hipoxémica cuando la principal alteración era la disminución del oxígeno, pero el paciente, seguramente por algún mecanismo compensatorio, que se pone taquipnéico, empieza a respirar más rápido y más profundo, logra eliminar el CO2. Entonces ustedes van a ver que solamente tiene hipoxemia, más no hipercapnia. O en la tipo 2, ustedes van a ver que el paciente mantiene unos valores de oxígeno cercanos a los normales, pero la principal alteración es la hipercápnica. Y esto, si bien está asociado con patología pulmonar, las principales causas están más relacionadas con problemas extrapulmonares, ¿sí? O del sistema nervioso central, o de la bomba muscular, ¿cierto? Nuestra bomba torácica muscular. Y dentro de esta misma clasificación, pues me llamó la atención que no lo nombraron, pero este autor propone que hay una tipo 3, que es la asociada al shock, y una tipo 4, que es la que se da luego de las cirugías. En cuanto a la cronología de la aparición, podemos tener que hay insuficiencias de instauración aguda o que vienen crónica asociadas a enfermedades de larga data a nivel respiratorio. O podemos tener insuficiencias crónicas que por alguna otra intercurrencia ese pulmón que ya viene muy enfermo con una pobre reserva pulmonar no responde ante el aumento de las demandas metabólicas en el ejemplo de una infección o algo similar. Las flechitas, ¿por qué? Porque yo puedo tener fallas, insuficiencias respiratorias que sean hipoxémicas e hipercápnicas, puedo tener insuficiencias respiratorias agudas o puedo tener crónicas agudizadas y se pueden mezclar uno y la otra. Entonces, pues sí, es importante conocer esta clasificación, pero tener en cuenta que generalmente no es una sola, sino se pueden mezclar entre ellas. Creo que esta va a ser el alma de esta charla y considero que es lo más importante cuando uno habla de insuficiencia respiratoria aguda, porque lo que busco con esto es que ustedes den un vistazo y que tengan un buen entendimiento acerca de la causa misma de lo que está llevando a su paciente a una insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Ustedes van a recibir en urgencias a un paciente que está respirando mal, que sus pulmones no funcionan, y ustedes, perfecto, pueden coger los gases y hacen la clasificación de que si es tipo 1 o tipo 2, de que si tenía POC, entonces la voy a dejar como crónica agudizada, o si eran unos pulmones sanos aguda, perfecto. Hasta ahí, todo muy bien. Pero eso que ustedes han hecho hasta ese momento probablemente no sea lo que mejor impacte el desenlace de ese paciente. Entonces lo que hay que aprender a pensar es qué es lo que le está pasando a mi paciente, cuál es el mecanismo por el cual sus pulmones no están cumpliendo con la función que debe. Y si ustedes conocen esa función, basándose en la fisiología y la fisiopatología, pues es muy probable que sepan cómo tratarlo. Y eso va a ser lo importante, en que ustedes puedan ayudar a esa persona, puedan cambiar el desenlace, que no sea la muerte, y que esa persona o la enfermedad de esa persona vaya a un buen término. ¿Listo? Entonces, existen 5 mecanismos por los cuales el pulmón falla. Vamos a empezar a desglosarlos cada uno. El primero es la disminución en la presión de oxígeno que hay en el aire inspirado, o sea que el problema es del ambiente, no del individuo. La segunda es la hipoventilación alveolar. Habla de que yo estoy respirando, pero a mi alvéolo no está llegando la cantidad de oxígeno suficiente. Puede ser por enfermedad del individuo o también puede ser por un complejo externo. Alteraciones en la membrana alveolocapilar que limiten la difusión de los gases a ese nivel, que hayan cortocircuitos o shunts, llaman, o esto también se le llaman como bypass, como comunicaciones anómalas dentro de mi sistema cardiovascular y pulmonar, y desequilibrios en una relación supremamente importante que mantiene nuestro sistema respiratorio y cardiovascular, y es la ventilación y la perfusión. Y habla de cómo se debe mantener este acople
entre la cantidad de gas que ingresa y un adecuado funcionamiento del sistema cardiovascular para captarlo y transportarlo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre ventilación, haciendo referencia a la parte pulmonar, y perfusión hacia la parte cardiovascular. Siempre tiene que haber un equilibrio entre ellos dos. Vamos a ver los desequilibrios que no lo pueden alterar, o más que ver los cuales, sino a entender qué significa esto. Ahora bien, existen pacientes en los cuales ustedes pueden encontrar 2 o 3 mecanismos de hipoxemia, o de pronto más, si ya tiene algún otro antecedente. Siempre va a haber uno que predomine, y ese va a ser el que va a ser más importante tratar, con seguridad de que si cuesta, pacientes muy complejos en los cuales cueste evidenciar cuál es el principal, pues va a ser difícil de manejar. Esto lo digo ¿por qué? Porque hay unos que responden, si nosotros estamos hablando de pulmón y de oxígeno, captación y distribución de oxígeno, hombre, pues una de las cosas más fáciles sería administrar oxígeno en todos los casos, pero resulta que no. Hay casos que no mejoran con la administración de oxígeno. Por eso es muy importante conocerlo.